He querido responder de esta forma a los hermanos y amigos que han comentado mi vídeo anterior, donde critico fuertemente al movimiento pentecostal, afirmando severamente que es un movimiento espiritista. Muchos de ellos aseveraron que no tenía fundamentos bíblicos para tal afirmación. Sin embargo, el vídeo anterior era solo un extracto de todo un estudio de 1 hora, donde hacía una correcta explicación bíblica sobre el tema. Ahora trataré de explicar en unos breves minutos 3 razones por las que considero que el movimiento pentecostal es un movimiento espiritista. Quisiera empezar explicando que el espiritismo es una práctica común que permite la supuesta comunicación con espíritus que han muerto. La pregunta sería, ¿por qué las personas quieren comunicarse con los muertos? ¿Simplemente para tener informaciones de ultratumba o conocer revelaciones para el futuro? Pero en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 9 al 14, la Biblia dice: «Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios». Entonces, la Biblia enseña que no debemos consultar a los espíritus nada de lo que nos vaya a acontecer o vaya a acaecer en el mundo. La Biblia condena tajantemente al espiritismo. Es cierto que en base a la verdad bíblica, quien consulta a los muertos, en realidad lo hace los demonios, pues según Job capítulo 7, versículo 9, y Lucas capítulo 16, versículo 26, los espíritus de los muertos no salen del cielo ni del infierno. Entonces la consulta a espíritus es en realidad a demonios. Ahora bien, la primera razón por la que yo creo que el movimiento pentecostal es un movimiento espiritista se basa en que la revelación bíblica ya terminó. Los pentecostales se basan en que Dios les sigue revelando cosas a través de sueños, o visiones, o profecías, o lenguas, o manifestaciones de ángeles, etc. Sin embargo, la Biblia enseña que estas manifestaciones de revelación acabaron. En el libro de los Salmos, en el Salmo 19, encontramos un salmo que es considerado por todos los estudiosos como el Salmo de la revelación divina. Del versículo 1 al versículo 9, el Salmo nos muestra cómo Dios se revela al hombre por medio de las cosas hechas de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto también es afirmado por el apóstol Pablo cuando dice en Romanos 1:18, «Porque la ira de Dios se revela», revelación, «desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, se lo reveló. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles o reveladas desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa». Entonces, la primera revelación divina la encontramos en la creación. Por tanto, según la Biblia, tenemos una forma de revelación divina conocida como la creación. Dios se revela al hombre por medio de la creación. Ahora, ¿existe otra forma de revelación de Dios al hombre? Por supuesto que sí. En el versículo 7 del mismo Salmo 19 nos dice: «La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbran los ojos». Por lo tanto, otra manera de revelación divina es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Dios no solo se manifiesta a través de su creación, sino también a través de su palabra, la Biblia. Ahora, ¿cómo se compuso la Biblia? Dios tuvo que usar de medios de revelación para que la Biblia sea escrita. ¿Cuáles fueron esos medios? Pues Dios usó de visiones, revelaciones sobrenaturales, manifestaciones sobrenaturales de poder, o profecías sobrenaturales, o lenguas, o interpretación de lenguas, o sueños, etc., para poder revelar al hombre sus planes y así plasmarlos, escribirlos en lo que luego sería la Biblia.
Entonces, el propósito de Dios para revelarse sobrenaturalmente al hombre por medio de profecías, visiones, sueños o milagros, fue simplemente para completar la revelación bíblica, que en base al Salmo 19 es la única otra revelación de Dios al hombre. Ahora bien, la pregunta que surgiría a la altura de este estudio sería, si la revelación de la Biblia ya está completa, ¿necesitamos de otras revelaciones? Si yo como cristiano bíblico creo que la Biblia ya está completa, entonces no necesito de sueños, ni de visiones o revelaciones, porque la única revelación directa de Dios al hombre ya está completa en la Biblia. Pero si yo creo que aún siguen habiendo revelaciones, visiones o sueños para que Dios revele su voluntad, entonces estaría creyendo equivocadamente que la Biblia no está completa. Pregunto, ¿Dios sigue revelando a hombres verdades bíblicas y doctrinales? La respuesta inmediata sería claro que no. Eso no es cierto, todo ya está revelado en la Biblia. Creer que Dios sigue revelando al hombre nuevas verdades bíblicas sería tanto como creer que Dios le reveló a José Smith el libro del Mormón, a William Marion Branham su doctrina unitaria pentecostal, o José Luis de Jesús Miranda que él es el Jesús de Nazaret puertorriqueño, y otras sandeces como estas. Los pentecostales dicen, pero las revelaciones que Dios da hoy no son sino un complemento de la Biblia. En otras palabras, las revelaciones o sueños y profecías en las iglesias pentecostales son para complementar lo que la Biblia ya revela, porque hay que juzgar esas revelaciones a la luz de la Biblia. Sin embargo, aceptar este tipo de comentarios es tanto como menospreciar el valor intrínseco de la palabra de Dios y su efecto para poder valerse por sí misma. La Biblia no necesita de complementos, la Biblia se vale por sí sola, por lo tanto, ya no hay más revelación sobrenatural. Muchos predicadores y teólogos pentecostales dirán a la altura de este estudio, yo sé que nadie puede añadir ni quitar a la Biblia. Sin embargo, las profecías y revelaciones que suceden en mi iglesia son para alentar y exhortar a los hermanos y no para agregarlas a la Biblia. Sin embargo, la Biblia, que es la revelación completa de Dios, contiene miles de pasajes alentadores y de exhortación que pueden ser estudiados y enseñados sin necesidad de esperar nuevas revelaciones y fingir que los dones del Espíritu Santo siguen en actividad. En una ocasión conversaba con un joven pentecostal al que le explicaba que la revelación de Dios ya está sellada y que Dios ya no sigue revelando nada a nadie. Y él me dijo, Dios me ha revelado a mí muchas cosas. Yo le dije, qué bien, dígame usted una de las cosas que Dios le haya revelado. Él me dijo, por ejemplo, Dios me reveló que ore por un hermano. Y yo le dije, ¿usted ha leído lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 16? Confesaos vuestras ofensas unos por otros y orad unos por otros. ¿Por qué espera usted que Dios le revele que ore por alguien cuando la Biblia ya le enseña que usted debe de hacerlo? Admirado me dijo, pero un día Dios me reveló el rapto de la iglesia. Yo le dije, ¿ha leído usted Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18? Allí la revelación bíblica enseña sobre el arrebatamiento. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le reveló a usted? Asustado me dijo, pero Dios puede revelarnos que alguien está en pecado en la iglesia. Yo le dije, eso no es novedad. La Biblia dice en 1 de Timoteo 5, 24 al 25, que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, pero a otros se les descubren después. Lo que me asombra de los pentecostales es que esperan que Dios les revele cosas a ellos o a sus pastores de una manera sobrenatural, cuando la Biblia contiene toda la revelación de Dios para nosotros. Esa actitud es una terquedad obstinada a no querer conformarse a la Biblia, sino esperar nuevas revelaciones sin ningún valor. Los pentecostales dirían, pero los dones del Espíritu Santo aún siguen vigentes y Dios sigue revelando. Pero si los dones del Espíritu Santo que menciona 1 de Corintios 12 eran con un solo propósito de revelar verdades bíblicas, mientras la Biblia no estaba escrita, estando la Biblia completa y escrita, ¿se necesita más revelación? Yo creo que no. Por lo tanto, los dones de revelación, como las lenguas, las profecías, los sueños, las visiones, manifestaciones sobrenaturales, ya terminaron. Fueron necesarios mientras la Biblia no estaba escrita y se estaba escribiendo. Por eso los apóstoles y la iglesia primitiva veía aquellos dones en función, pero luego que se terminara de escribir el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, este tipo de manifestaciones fueron menguando, acabándose, porque Dios todo ya lo estaba revelando en la Biblia.